Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la que se conectan a ver esta transmisión o este programa, ya sea en YouTube o en Facebook. Acundum era la palabra que usaba la gente mayor en el Carmen años atrás para referirse al acto sexual. Quién sabe qué tiempo después esta palabra fue título de una canción que hoy forma parte de la cultura musical peruana también. Bienvenidos a esta última edición de Ventana de Emergencia, porque para hablar de esto y muchas otras cosas más, tenemos en este momento frente a mí a Miki González. ¿Cómo estás, Miki? Hola Carlos, estoy bien, estoy nervioso. La manera como lo has presentado es como que es ahora o nunca, la última, la última entrevista. Sí, me gusta darle de repente un poco de teatralidad, Sí, ¿no? dramatismo. Dramatismo. Sí. Estaba pensando cómo podíamos empezar esta entrevista, cómo empezar de la mejor manera, y a mí se me ha ocurrido, para hacer un momento especial, empezar con un regalo. Así que te quiero hacer un regalo que ahora Sí. seguramente vas a abrir. ¡Hala! Es para ti, No me digas. ¿sí? Ahí tú lo puedes Acá abrir. delante del público. Por favor. Espera, no vengo preparado, pero... No, dale. Ábrelo y de repente tú me contarás algo de eso. Ah, la manja. El gato Barbieri. Yo entré a la fusión por el gato. Este no lo conocía. Para nada, yo le canto a la luna, yo no le canto a la luna, dararara. Ese es de Atahualpa Yupanqui. Sí. Este pata, para el público que no sabe, ¿cuál es la cámara? ¿Tienes la de acá? Esta. Ajá. El Gato Barbieri es un saxofonista argentino que tuvo una carrera importante en Nueva York. Y él tenía un disco con música fusión. Había un tema que se llamaba Tupac Amaru y otro tema que era el carnavalito, el humahuaqueño, que es un... Tupac Amaru, que está en el álbum Fénix, si no me equivoco. Sí. Y entonces el humahuaqueño es el carnavalito, fiesta de la quebrada, es un argentino. Sí. Y eso me voló el seso, me pareció increíble. Y todos los años 70, la música que yo consumía, la música en vivo que yo consumía era el Polen. El Polen, la banda de fusión, la banda pionera, ¿no? Del indie folk rock. La primera vez que vi Cajón lo vi con el Polen. Oye, te agradezco. ¿De verdad me lo estás regalando? Sí, por ¿O me lo vas a...? supuesto. No, ¿O es finta y luego, oye, no. devuélvemelo, era solo para que... No, lo he conseguido especialmente para ti, además. Alucinante, oye, gracias, Sí, te recontrapasaste. No te preocupes. No, porque Increíble. además eso es lo que quería, lo que me estabas contando me parece muy importante, porque, claro, lo primero que has dicho al ver ese vinilo es, por él yo entré a la fusión. Claro. ¿No? Entonces O sea, eso... no fue así, sino que entendí, esa época yo escuchaba jazz, no escuchaba pop, rock, escuchaba blues, escuchaba jazz, todo lo que tenía que ver con herencia africana, música de África. Y esta cosa de... ¿Qué década estamos hablando más o menos? 1975, los años 70. Sí. Y a final del 75 me fui a Brasil. Había unos artistas que me gustaban mucho, que era Ayrton Moreira, un percusionista, su mujer Flora Purín y Hermeto Pascual. Había otro, era muy gracioso porque tenían un grupo que se llama Cuarteto Novo. Novo es joven. Y hacían música del nordeste, brasilero, de Recife, Pernambuco, de Bahía. Y hacían esta música con jazz. Y luego ellos... Y había dos albinos, era Hermeto Pascual y Sibuca. Sibuca tocaba la guitarra. Todos tienen carreras solistas importantes. Sibuca y Hermeto eran albinos. ¿Ah, sí? Sí, dos albinos en una banda. Sui generis, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo me fui a Brasil, estuve 6 meses por el tema de la fusión, porque escuchaba mucha música brasilera, y Hermeto y Ayrton y Flora trabajaron con Miles Davis en Nueva York. Y Hermeto, esto me lo contó Carlos Espinosa, no sé si él lo conoció. Carlos Espinosa, el saxofonista, claro. Claro, está con y Black él Sugar, conoció, creo que a Hermeto, y le dijo que había estado con Miles,
o lo había leído en una entrevista, ya no me acuerdo. Carlos está vivo, le podemos, para tu Sí, próximo lo Para la- puedes entrevistar. Claro. Porque Carlos tiene una historia bien importante. Carlos es como mi alter ego, Ujú. Caleta. Claro, yo, digamos, Tú eres el mainstream, él es Caleta. él es Caleta porque él es profesor de la universidad, toca en un montón de bandas, toca un Sí. montón de instrumentos. Yo tocaba con él blues, él tocaba armónica, antes de que sea saxofonista. Mira. Entonces, y hemos sido la primera vez la primera no, pero la segunda vez que fui al Carmen, porque la primera me llevó César Calvo, Sí. para conocer a Amador y quedar en que almorzábamos la siguiente semana. Carlos fue a ese almuerzo, Esa primera vez. claro, la primera Mira. vez. Entonces tenemos toda esta historia, pero Caleta, él, yo lo cuento en todos lados Y ese no es un dato que no menor, ¿no? Bueno, César Calvo es el escritor peruano, poeta también él, y alguna vez tú has contado que, bueno, César frecuentaba un poco a tu padre, frecuentaba un poco la casa, frecuentaba el periodista Thorndike, que es el padre del que ahora está en televisión, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo era esas tertulias? ¿Qué ibas aprendiendo ahí? Yo no estaba en las tertulias, No. no, porque yo me fui en el 69 a España. Ujú. A estudiar arquitectura, primero ingeniería, después arquitectura, y no la hice en ninguna de ellas. Yo volví en el 72. Entonces, en el 72 yo volví más o menos en junio. Me parece que en febrero había habido un festival que se llamaba en Aguadulce, Festival de Aguadulce. Ujú. Y esto estaba organizado, me parece, por Sinamos, la época del gobierno velajista. Ahí actuó Susana Baca Ajá. y estaba Geraldo Vandré, que es un compositor, un cantautor brasileño que había sido apresado y torturado. Ujú. Terminó alojándose en la casa de mis padres. Toda esta época la conozco porque me la contaron. Ujú. Entonces, toda esta época de tertulias alucinantes, Lucho González, guitarrista de Chabuca, también iba. Se compuso un tema ahí, el Río Verde, bajo toda agua, tarara, un río verde. Esta es la época de Chabuca Granda, de la influencia de Lucho Neves, Ujú. para cantar El Barco Ciego, era una cosa súper de jazz y de Chabuca. Entonces, toda esta época yo no estaba. Cuando yo vuelvo en el 72, había toque de queda. Entonces, seguía habiendo estas reuniones. Y de hecho Calvo llevó a Félix Casaverde, cuando lo vi en la tele, en el 76, lo llevó y era de toque a toque. Ahí Félix me dice, yo trabajo con la señora Chabuca Granda y tengo este cassette, que era un ensayo de Lucho González con Chabuca Granda. Ujú. Entonces yo como que retomé, digamos, a partir de ahí. Y era eso, era de toque a toque. Llegaba la gente y como había toque de queda, tenías que quedarte. Y bueno, eso se prolongaba. ¿Y cómo fue que Calvo te empieza a hablar? Oye, hay este tipo que es Amador, sería bueno que vayamos a verlo. Ya, esa historia es, en el 76 yo había yo me fui casi por la Navidad de 75, entonces me quedé en Bahía hasta la mitad del 76. Y cuando volví fue que vi a Casaverde en la tele, tocando con Juan Mosto, el percusionista era un chino de Surquillo, de la calle El Carmen. Ujú. El chino Arana, que tocaba el cajón así, era bien especial su toque de cajón, muy delicado, era buenazo, era saxofonista. Caítre un día me dice, ¿quién le ha dicho al chino Arana que él es cajonero? Porque él era saxofonista. Ajá. Entonces, de este tema de Félix Casaverde, yo me empecé a meter. Yo no tenía conocimiento de la música negra porque mi familia es de España. Ujú. Entonces nunca hemos consumido música peruana y todo lo he aprendido en la calle. O sea, a comer comida peruana aprendí en la calle. Claro. Empecé a correr tabla y en el muelle de pescadores, ahí en San Pedro. Ujú. Ahí no era como ahora porque hay un montón de rompemuelles y hasta el regatas. En el regatas había olas. Ujú. Teníamos que entrar, como no éramos socios, remando, correr. No podíamos salir a la orilla a tumbarnos en la arena, Ujú. porque era Sí. privado, ¿no? Claro. Y había olas, era así como Cerro Azul, y el muelle de pescadores tenía olas. Y de ir a correr ahí, luego ir al muelle y veía los frijoles con
con arroz y la salsa criolla y el pescado frito. Me hacía agua a la boca, ahorita seguro toda la gente oyendo también, porque es riquísimo. Claro. Entonces todo ese mundo yo lo he descubierto en la calle, ¿no? Y entonces empiezo a interesarme en la cultura afroperuana y Casaverde era afrodescendiente, o sea, era negro, digamos. Ajá. Y él había entrado a la FAP, pero dejó la FAP por la música. Su papá, que también era músico, se asó horrible con él. Eso me contó él, yo no, yo era menor que el maestro Casaverde. En todo caso, empecé a interesarme a ver, el orden cronológico es que conocí a Lucho González por ese cassette que me dio Félix. Uh-huh. Y Lucho González llegó en el 77 a Perú. Lucho González había estado tocando en España con Ana Belén. Ana Belén era una artista famosa de los 70 y el marido era un gallego. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Del nombre del marido no. Pero también... Era un gallego como Joan Manuel Serrat, que es catalán. Ajá. Y canta en catalán. Ajá. Ese también. Era un cantautor. Gallego. Sí, no me acuerdo el nombre ahora. Y entonces lo llama Mercedes Sosa. Ah, mira. A Lucho González. Y le dice, disculpa, pero me está llamando Mercedes Sosa y tal. Entonces se fue Lucho a trabajar con Mercedes Sosa. Entonces trabajó un tiempo con Mercedes Sosa y fueron a grabar con Milton Nascimento a Brasil. Y mi héroe máximo de toda esa temporada era Milton Nascimento. Entonces cuando vino Lucho González, yo tenía una pareja en el 77 que ella cantaba muy bien, se llama Melissa Giff, creo que no ha muerto. Y Melissa era cañaza cantando, yo era aprendiz. Entonces la empezaban a llamar para jingles, tocaba en la orquesta de Delgado Aparicio, cantaba con Delgado Aparicio, con Roxana Valdivieso. Entonces, Delgado Aparicio que hacía jazz, hacía ese tipo de música. El productor musical. Tocó con Aníbal López, con muchos otros. El director de Sonoradio. Era una escuela importante porque una influencia tremenda para Lucho y para Coco Salazar. Y ellos tenían una dupla de jingles, se llamaba La Corchea Veloz. Entonces, yo era aprendiz y todos estos patas eran mis héroes. Hasta ahora son mis héroes, no es que han dejado de ser, para nada. Y entonces con Melissa yo empecé a tocar profesionalmente en el 77 y vivíamos en Barranco. Y unos patas nos llaman, que habían puesto el otro sitio, los Schuller de la Granja Azul, habían puesto el único negocio que había en Barranco, que no era así la bodega Juanito, porque Juanito era bodega, no era la cantina que es ahora, el bar famoso. Juanito era una bodega y, digamos, el otro sitio era un sitio ficho de brochetas. Anticuchos, no sé si... Brochetas sí, es algo francés, me parece, porque hay el shish kebab que es como más árabe. Bueno, el asunto es que por Melissa me hice amigo de Lucho y entonces Lucho me enseñaba cosas de chabuca, pero más la cosa vas con acordes de bossa nova, que era lo que me interesaba. Entonces fue mi primer trabajo y además tocábamos en la barra, al lado de la barra, tocábamos guitarra y voz, y era música de salón, música lounge, que después yo he hecho todo este chill out y lounge. Claro. Y yo no me acordaba, yo en mi Ridículum no lo tenía de que yo empecé con los blues y de ahí me fui al Carmen, pero nunca, no, mis inicios profesionales eran tocando música de salón, ¿no? Así que, claro, no se llamaba chill out de esa época, ni lounge, claro. Pero... Entonces aprendí muchísimo con Lucho González, pero en el 78 nos separamos, entonces ya era insostenible trabajar, yo ya no vivía y me pasé a la casa de mis padres. Que ya no era en Barranco. No, mis padres vivían cerca al Rugel, en la avenida Las Palmeras, y mi hermana se había casado, entonces estaba el cuarto de mi hermana, entonces me fui ahí de refugiado de alguna manera. Y resulta que César Calvo estaba escribiendo su libro Las tres mitades de Inomoxo, su primera novela, que
trataba de los brujos de la selva amazónica, porque él es de Iquitos. Ujú. Eso era, no sé, como ya está muerto, no sé cómo se refiere uno, a alguien que en todo caso para mí sigue vivo, ¿no? Era, claro, bueno, de repente ese es Pero el término. Igual y la gente puede ir y revisar las obras que ha dejado, ¿no? El buen César Calvo. un dato gigante, Ujú, César Calvo ganó un premio nacional de poesía con Javier Heró. ujú. Los dos ganaron el premio. Y está saliendo el documental de Corcuera sobre Ajá. Javier Heró. Está saliendo, Corcuera era cineasta. sí. Hoy Sí. sábado, no sé si va a salir hoy sábado, No, pero pero pronto, ¿no? pronto. Y todo está conectado, o sea, toda esta Parece una generación de gente creativa que estaba haciendo cosas que fue convergiendo, ¿no? gente importantísima porque han hecho la historia del Perú. Seguro. ¿Y qué te comentó ahí César Calvo? César Calvo pasaba un día al cuarto de huéspedes y yo Ujú. estaba tocando bordones Ajá. y me dice, oye, ¿tocas música negra? ¿Te gusta? Me encanta, le digo. Porque, digamos, desde el 76 y pico, Ujú. no tanto el 77, sino 76, que él me había presentado a Félix, yo seguí viendo a Félix, pero más bien no veía tanto a Calvo. Ujú. Y entonces cuando me dice si me gusta, le digo, sí, me encanta. Pero yo he sido letrista de Perú Negro, no tenía ni idea. Conozco a Amador Vallimbrosio, ¿por qué no vamos a conocerlo? Vayamos a conocerlo. Y entonces agarramos el carro, él lo manejó, fuimos al Carmen y un fin de Contigo y con semana, Espinosa también. no, fuimos César y yo a conocerlo Ajá. y fuimos un domingo tipo mediodía, llegamos, estuvimos y luego volvimos esa misma noche con el compromiso de volver Ujú. a- De seguir frecuentándose. no, era para ir a un almuerzo que Ajá. organizó César. Entonces fue César con dos amigas. Y nosotros, de nuestro contingente musical, éramos Andrés Soto, Ujú. el compositor y cantautor, Bambán Miranda, que era el percusionista, Bambán me jaló para tocar guitarra con Andrés, y Carlos, que era el saxofonista, que por su lado lo había llamado Andrés. Entonces fuimos estos cuatro y nos acompañó el tío Tato Guzmán, que era nuestro mentor. Tato Guzmán tenía 60 años, el papá de Rosita Guzmán, la cantante criolla. Ujú. Y había otro amigo que se llamaba Julio Tijero que nos había acompañado. Julio era un bohemio que había sido un tipo, un limeño así rarísimo que había sido novio de Ava Gardner. Mira, por ahí había llegado una historia importante. Claro, o sea, todos estos Sí. patas tenían unas historias que contar así alucinantes. Entonces, fuimos a ese almuerzo y que duró 3 días. Fuimos un viernes y volvimos un domingo. Y ya Bambán, que era bien aventado, yo era un poco más reservado. Amador, yo quiero que tú seas mi maestro. Entonces dijo, ya, pueden venir cuando quieran. Entonces la siguiente vez, pasó como un mes, y la siguiente vez, César, vamos de nuevo. No, vayan ustedes, por si Amador les dijo que pueden ir, vayan ustedes. Y ahí ya fue non-stop. Claro. Bambán dejó de ir porque se enamoró de una chica que vivía en Cusco y entonces Para Cusco. se fue para Cusco. Claro. Cuando tú empezaste a frecuentar un poco ahí el Carmen, a los Vallimbrosio, a crecer un poco tu relación con Amador, ellos ya hacían un poco, eran una familia musical tal como lo conocemos ahora, ya tan desarrollada artísticamente. No, era diferente. Amador era muchachón. Ujú. Amador, sí, Adelina, la mujer de Amador, que está viva, mi comadre, no la saludé, comadre, por favor, me olvidé de saludarte por el Día de la Madre, todos los años la saludo. Ujú. Y lo gracioso es que su santo es el 10, su santo es el 1 de diciembre, Ujú. pero la inscribieron el 10, entonces ella, cuando yo la he conocido, durante años su celebración era el 10, Ajá. ahora celebra los 2 días. Ella tiene un Pero yo motivo. no sé por qué motivo en mi cerebro siempre le saludaba el 11. Yo adelanté un viaje de Estados Unidos, Claro. pero llegué el 11 en vez de llegar el 10. Es una Claro. locura. En todo caso, yo cuando llegué, Filomeno, el mayor, tenía 17. Cheo tenía algo de 16 o 15. Los mellizos que tocaban conmigo, los que bailaban a Cundú, tenían 2 años. Ujú. Que Pudi y... No,
Pudi no había nacido. Ah, ok. Pudi, desde ahí nació Lucy, que Sí. soy su padrino, y de ahí nacieron ellos, que también soy su padrino. Porque Pudi también tiene un mellizo. Tiene un mellizo, sí, ellos son los segundos mellizos. Ajá. Interesante una familia con dos mellizos, además. Sí, porque Amador dice, los primeros mellizos tenían una hija, la última era una niña que se llamaba Eva, y Eva murió. Entonces Amador decía, es que la negra, Adelina él decía la negra, entonces, es que la negra, yo no lo estoy diciendo la negra, ojo. Amador le decía, Claro. estoy citando a mi compadre Amador. Entonces decía, la negra estaba triste, así que me concentré y le saqué 2 hijos de un golpe. Era muy gracioso, Amador, tenía unas cosas demasiado divertidas. Y entonces nacieron estos mellizos, entonces yo los conocí. Entonces, chiquito, yo tengo una película de 16 milímetros que hice con Roberto Bonilla, en 16 milímetros blanco y negro, y está Miguel de 2 años, que sale haciendo así, como el escobillo. Ya. A Miguel le gustaba el zapateo. Entonces, no había actividad musical, digamos, de festejo, no había cajón en el Carmen, lo he contado 1000 veces. El único cajón que había esa época era un cajón que había regalado Ronaldo Campos cuando fue a recopilar el Guayabo. Pero el Guayabo es, digamos, es como decir Lima y Cieneguilla, pero el Guayabo está mucho más cerca, pero en esa época había que ir a pie, o sea, había que cruzar. Si cruzabas los algodonales, 20 minutos, no más de media hora. Y si dabas la vuelta por la pista y transporte, había que esperar. Y no había luz eléctrica, era una época muy linda. Entonces, Filomeno zapateaba, Cheo no. De ahí venía Carmen, venía Marcela, venía Celia, de ahí venía Camilo, y Camilo también zapateaba. Camilo, a los que han visto la película de Corcuera de Sigo Siendo, Camilo es el caporal, el que sale adelante. Camilo es un ropero, es enorme. Y tiene su estilo de zapateo es la vieja escuela. Más intenso, marcado y tal. Es distinto porque es el zapateo de campo, o sea, en el campo tú ves que pueden zapatear sin zapatos. No, y el zapateo que se hace está alrededor de la fiesta de la Virgen. O sea, es parte de la tradición, entonces hay muy buenos zapateadores. En realidad es la fiesta de Navidad y todo esto, ¿no? Porque hay danza de negritos en Nazca, Ica. Subiendo geográficamente, si el norte estuviera arriba y el sur estuviera abajo, porque en el universo no hay arriba y abajo, pero nosotros estamos acostumbrados a verlo así y como que nuestro cerebro cree que es así. Pero si vas Nazca, Ica, Pisco, Chincha, Cañete, todo eso tiene danza de negritos. Pero para mí eso corresponde a una fiesta que se hace en los Andes, que es la Huaylía. La Huaylía son las pastoras. Y los negritos, no estoy tratando de ser cariñoso con los negros del Carmen, es danza de negritos, por eso digo los negritos. Los danzantes, los negritos, se llaman así mismo los pastores. Entonces hay una conexión fuerte de esta fiesta andina de Ayacucho. Y todo esto tú lo fuiste aprendiendo y seguiste frecuentando además el Carmen años después. Hay una pregunta o algo que siempre me llamó la atención fue, claro, cómo tú que frecuentabas la zona desde los 70s, mediados casi finales de los 70s, tu disco más, digamos, emparentado con ese descubrimiento sale recién en los 90s, ¿no? Lo que pasa es que mi proyecto fue bien bonito porque cuando yo llegué, digamos, lo primero que hicimos es regalar un cajón. Bambán y yo nos fuimos a Breña, había un fabricante de cajones, que en el Jirón Sucha, me parece, entonces le llamaban Sucha. No me acuerdo cómo. El que sabe muy bien el nombre son los hijos de Ronaldo, Ronnie y... Ronnie no tengo cercanía, lo conozco, pero no soy tan amigo. Con quien soy muy cercano es con Marco Campos, que es el mayor. Y Marco y Ronnie son los únicos que tienen esos toques de Ronaldo Campos. Eso es bien importante y lo voy a aprovechar de decir acá. Como ya soy viejo, puede ser que me muera y ya no lo cuente, porque esto es algo que es histórico. Nosotros,
lo que tenemos como tradición afroperuana, que nos la han vendido, que viene desde el tiempo de los esclavos. En Lima, en la colonia, el 40% de la población eran negros. O sea, eran africanos o descendientes de africanos. O sea, la mitad de Lima eran negros. ¿Cómo? Debe haber sido increíble. 40%, imagínate. Claro, debe haber sido increíble. Esos son datos históricos que he leído en alguna parte. ¿Ya? Entonces, había música, había tradición. Pero luego no hay grabaciones, no hay partituras, hay muy pocas cosas, las acuarelas de Pancho Fierro y de Ignacio Merino. ¿Me entiendes? Sí. No es como el Códice Compañón, de Martínez Compañón, el obispo de Trujillo, en el siglo XVIII, en 1750, no. Bueno, puedo fallar por 100 años, en todo caso. Él lo que hizo... Es un margen de error. Sí, es un margen de error que no es tan importante en este momento. A lo que voy es que Martínez Compañón, él mandó dibujar y hacer partitura de todas las danzas y costumbres que había. Entonces hay una danza de congos que hay una interpretación como con la voz lírica y todo esto. Susana Vaca tiene una versión de eso. Hay una partitura y hay acuarelas, hay danza, son de los diablos. Los diablos tienen arpa. Son de los diablos. Tienen eso. De los diablos. Pero a eso voy. ¿Tú lo conoces por qué? Porque lo han grabado Nicomedes, lo han grabado. Y además tiene una danza muy popular que ahora en eventos culturales pero es una recreación porque están los dibujos. Pero la danza pueden haberla visto Juanchi Vázquez, el hijo de Abelardo Vázquez. Él trató de rehacer esa fiesta, resembrarla, recrearla, y ese es un poco el asunto. O sea, se sabe que ha habido todas estas tradiciones, pero como eran exactamente, es muy incierto. La única cosa que ha perdurado en el tiempo es esta fiesta de la danza de los negritos. Sí. Y eso, digamos, es una fiesta se puede decir, mixta de origen andino y afroperuano. En ese primer disco, puede ser tú... Espérate. Ah, sí, ok. Lo que quería decir... No, sigue. Lo perdón. que quería decir... Nosotros tenemos, por ejemplo, landó. ¿Sabes algo de música? Algo. Landó. ¿Cómo es el toque de landó? Es tum, tra, tum, tum, ta, tum, ta, 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 tum, tra, tum, tum, tra, tum, tra, tum, tum, tra, tum, tum. Un sonido bastante explorado por Susana Vaca también. Ese sería como el marinera, ya. Si tú oyes las grabaciones de Nicomedes, el landó se sabía, había una estrofa que escuché en una grabación de Augusto Ajo, maquinaria, con quien me rejuntaré, Samamalató, landó, Samamalató. Susana también tiene una versión de esto, claro. Ella es una investigadora. Entonces, se pone de moda el landó en los 70, Chabuca Granda hace un tema... Landó, siempre contigo, gana la OTI, se van a España acompañando a la ganadora y graban el disco Tarimba Negra. Y me iría por las ramas, pero no es bueno porque tengo déficit de atención, me han diagnosticado hace poco. Lo que quiero decir es que si tú oyes los landós que están grabados, la negra se pasea por la batea, landó, landó, el de Nicomedes, el toque no es tum, tra, tum. Ese es el toque que diseñó Ronaldo para el Toromata. Y de ahí, en Perú Negro me contó Marco que le llama el toque Toromata, y luego quedó como toque de landó. Entonces, todos esos toques, la mayoría de toques de festejo, de landó, de estas cosas, son de esa generación. Claro, esa generación, digamos, fue amoldando lo que venían recogiendo como una suerte de tradición y fueron los que empezaron a hacer partituras, fueron los que empezaron a aterrizarlo. Hay varios que son importantes en el sentido que recrearon estas tradiciones. Para mí el principal es Nicomedes. Nicomedes es el más importante en el sentido que él fue el que hizo 2 discos recopilando y recreando un montón de cosas.
Yo entendía que esto era así. Cuando él dice, la marinera limeña, que se dan el golpe de umbligada, no lo hacen como en Angola, que el baile del lundú, que se convirtió en landó. Entonces yo dije, wow, esto es fascinante, pero no hay ninguna cita bibliográfica en el disco Cumanana donde cuenta todo esto, ¿no? Y en Socavón. Entonces, ya, ok. Después de investigar un poco, es que ya, ok, habría que... ¿Tú crees que todavía no se ha hecho una investigación, no, digamos, muchas. a un nivel antropológico, no, histórico? hay muchas. O, sí. Hay un señor que se llama Frederick Bauser. Ajá. Yo lo empecé a leer y decía que la migración de esclavos africanos, los más queridos eran los de Guinea. Yo he visto en Madrid guineanos zapateando igualito al zapateo y tocan el checo este que dibuja. El checo es un zapallo que se usaba, es el precursor del cajón, que lo tocan en saña, los han encontrado ahí. Ahora está de moda, ahora todo el mundo toca el checo. Ignacio Merino, en 1850, tiene un dibujo de, uno que está tocando guitarra, así con un bigote, que es como un mulato que tiene un poco de barbita y tal, y hay un negro sentado tocando el checo. ¿Y tú has visto en España ese mismo zapateo? Yo he visto el zapateo y el checo tocando, o sea, dos continentes de separación, 200 años, negros de Guinea en España haciendo lo mismo y posiblemente negros de Guinea que han traído esa tradición acá. Entonces, esos son estudios que habría que hacer. Yo no puedo porque requeriría de toda una vida, pero en todo caso, todos estos toques de cajón que se tienen, además ya los han cambiado, ¿no? Ya ahora tocan completamente, el festejo lo tocan rapidísimo y cada vez es más acubanado. Pero digamos, los toques de los años 70 eran increíbles y el sonido de cajón, ahora los hacen con un montón de armónicos por la construcción o la laca, no sé qué. Y el cajón antiguamente, el cajón no le ponían, o sea, le ponían clavitos como de zapatería y encolaban, la tapa iba con cola. Entonces tú lo tocabas y era pum, 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 pum. Y con el golpe de la mano, con el golpe a base de tocarlo, que se separaba por la vibración, terminaba secándose el pegamento, la goma, y se separaba. Y los clavitos también terminaban saliéndose. Entonces, muchas veces le tenían que poner el pie para afinarlo. Y luego se les ocurrió ponerle un tornillo. Entonces, oye, estoy afinando mi cajón. Entonces le ajustaba el tornillo. Y ahora ya los hacen así. Claro. Ya están sueltos. Entonces hay como una evolución, es muy interesante la evolución del cajón peruano que le llaman. ¿Sabes qué me gusta? Que hasta ahora te noto hablar de esta música peruana y creo que conservas esa misma fascinación de esas primeras épocas, ¿no? O sea, sientes auténtica fascinación por esos sonidos y es algo que de repente en un momento a mí también me transmitió escuchar los discos tuyos o los materiales que tú ya habías publicado. Hay un disco particularmente que es por el que yo llego a la música tuya. Yo tengo ahora 30 años y yo nací en el 89 y yo era... Te doblo la edad y con una yapa además. Se con una yapa más o menos. Justo por ahí tengo una imagen de un disco que fue el que llegué a descubrir en mi casa. De la República. Con este disco yo dije, me presentaron a Miki González. Yo habré tenido 7, 8 años aproximadamente. Y me dijeron, este es Miki González, cantante peruano. Y en mi casa, en esa época, los CDs, los cassettes estaban desapareciendo. Los CDs empezaron a circular. El precio de algunos era, o la mayoría era más o menos caro. Pero eventualmente salía colecciones como esta de la República, donde tú podías agregar unos cuantos soles a tu periódico y te daban el disco. Entonces en mi casa los discos que más se compraban eran los discos que vendían con periódicos y tal. Entonces un día llegó a mi casa. Tenía y tenía uno de Todas las Voces, que era un otro disco de música trova que empezaron a llegar en esa época. Y empecé a poner este disco y claro, no había una canción en el disco que no me gustaba. Era del primero al final. Y lo más importante era la de exploración. Y escuchaba, por ejemplo, aquí está Akundum mismo también, bueno, que está en el nombre del Ethno Hit. Sí, el disco se llama Ethno Hit. Sí. Y en Akundum, claro, tiene incluso un rap, tiene todo, está el mar también, si no me equivoco, en este compilado, ¿no? Y siempre me pregunté y dije, algún día me gustaría saber, y ahorita vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo, porque dije, me gustaría saber
¿Cómo llegó este CD a popularizarse así, con La República, tan rápido, y que ha permitido a muchos en mi generación? Porque luego yo he compartido también con otros amigos y me dijeron, sí, yo también tengo esto. O sea, me ha pasado que he ido a visitar a la casa de un amigo y por ahí el papá guarda los discos de antaño y está yo este este no disco. lo tengo, se Y lo está presté este a un amigo disco. y no me lo devolvió. ¿No? Yo tengo una colección de mi carrera que fue robada. Tengo Así. no. Yo tengo una colección que fue robada, o sea, tenía una colección. Este, esto fue, esto fue en el 97. Ajá. Entonces, La República estaba sacando estos discos y me llamó una persona para decirme, ¿te interesaría? Que era Samir Guía. Y Samir Guía tenía una editora, él había estado manejando discos hispanos cuando estaba en la Cundún. Entonces, es para La República, tal. Y yo tenía amistad con los Mome. Entonces llamé a La República y pregunté, oye, me han propuesto esto, o sea, ¿es exclusivo de Samir o se puede hacer el trato directo? Se puede hacer el trato directo. Entonces llamé a Samir y le digo, mira, te propongo, o sea, sé que lo puedo hacer directo, pero te propongo ya que tú me has invitado. Entonces le di unos artistas que yo estaba trabajando para, o un artista para su editora y quedamos, ¿entiendes? Todo bien, claro. Sí, quedamos bien, era buena onda hacerlo así, que que él no sienta que lo he puñaleado por la espalda, ¿no? Claro. Entonces, en la República dije, oye, yo quiero, cuando me junté con el director, sí, mira, que queremos hacer estos discos, ya, pero te propongo algo, o sea, hagamos uno a todo rock, se terminó llamando A Todo Rock, Ajá. Tocache, Lola, Dímelo, Dímelo, y hagamos otro que se llame Ethno Hits. Que tenían los temas un poco más de fusión. Eran digamos. sí, étnicos, tenía, ya no me acuerdo qué hay ahí, pero bueno. Entonces sí, era todo étnico. Y Está entonces, el mar, está Kundun, liberaron a Mandela. claro, entonces me dice, pero es que hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Lo que pasa es que no nos ha ido muy bien en la última venta y solo vamos a poder hacer 80.000 del de rock y no, como no nos ha ido bien, vamos a hacer 70.000 de estos. 150.000 discos. Ah, ya, qué pena, le dije. 150.000 discos. Imagínate. En un mercado americano es disco de platino, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, claro, yo ganaba, también quiero aprovechar de decir esto, porque tengo algunos detractores que es importante que también ellos lo sepan, porque nunca he podido, no defenderme, sino decir mi punto de vista. Claro. Yo soy socio de la APDAIC. Yo defiendo a la Asociación Autoral porque es una de las mejores de Sudamérica. Ha habido un montón de problemas con la APDAIC y un montón de gente, digamos, cuando yo salí a defender a la APDAIC, se me fue encima. ¿Qué tal? Como no leo las redes, pues no, porque eso me afecta mucho, me deprime, entonces. A mí también, sobre todo Facebook, ¿no? Es muy dejé, agresivo. o sea, amigos muy queridos, este es un tal, es un cual, es un... Entonces quiero contar una cosa. Cuando yo hice este disco, este par de discos, 150.000 discos, a mí me daban 25 más 20 centavos de dólar por cada disco. Calcúlate, es como $50.000. No sé cuánto era. No te lo daban todo junto. Era un montón. Y esa plata que me dieron la gasté en grabar en Mi Congo y su Cachanga. Me fui a Nueva York y contraté al bajista de Paul Simon. Tenía a Juan Chivajes, a Chocolate Argentón. Para que la gente se haga una idea, en ese disco está I'm in Love, si no me equivoco. I'm in Love, claro. Entonces, había 20 centavos eran para el dueño del máster. Quiere decir, yo soy el dueño del máster, yo soy el productor. Si tú eres de Sony o de EMI o lo que fuera, y ellos han pagado tu grabación, tú no eres dueño de eso. Entonces, esa plata iba para el dueño del fonograma. El autor tenía 25 centavos. Y la manera de cobrar eso era por una editorial. Entonces, yo no tenía editorial. Yo podía haberme esperado
15 días, ir a un notario y hacer una editorial, un publishing que se llama. Y podía haberme quedado con el billete, pero no. Yo me fui a la Updike y les dije, mira, estoy haciendo esto, quisiera que ustedes lo cobren. La Updike se quedó con el porcentaje, me parece que es 13%, y yo recibí mis 25 centavos menos ese 13%. Por la lealtad, me parece importante que yo tengo esa sociedad, para yo ganarme más plata, hacer mi editorial, me parecía que mejor lo cobrara la Updike. Yo fui el artista, eso me lo dijeron después, que el artista que más plata hizo entrar a Updike ese año era por estos discos. No era la cumbia, no era nada. Entonces, y ni siquiera estaba la administración que está ahora, ni siquiera está la administración que estaba Gilberto Cuestas, la administración anterior. No tiene nada que ver que yo esté amarrado con, ni que me favorezca. Era el compositor guitarrista de Los Ecos. Sí. Y entonces, ese es un poco el tema, digamos, no... Yo defiendo la asociación. Si hay gente que está metiendo uña, o sea, a mí no me corresponde perseguirlo ni denunciarlo. Claro. Ya la fiscalía, quien sea. Entonces, eso me parece importante que quede claro, porque parecía que yo estuviera defendiendo o encubriendo. Seguro. No, nada que ver, está bueno. Aparte de este disco, volviendo un poco a esa parte musical que descubrí, cuando yo empecé a escuchar este disco, 7, 8 años, yo volvía de un viaje que había tenido donde tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Cusco, y eso era lo que me llamaba la atención, porque sentía que estos tenían algunos sonidos que emparejaban un poco y que tú habías ido explorando, no desde Acundum, sino incluso desde tus primeros 3 discos. Acundum, lleva el acento en la U. Acundum, correcto. Acundum. Desde, por ejemplo, Lola tiene ya un poco de esta onda un poco afro, ¿tú crees? Sí, Lola, ¿sabes qué? Tiene... Sí, exacto. Empieza con el cajón. Esa es una adaptación de la polka. Ajá. Porque la polka es... Y narra la historia de Lola, una mujer que había tenido algunas desventuras amorosas. Lola, ¿no? sí. Entonces es divertido porque es una historia real. Ajá. Y Lola habla de... Ella tenía este novio que era americano y tocaba con nosotros. Y un día fue a un sitio donde le pidieron documentos y se le acababa de vencer la visa. Y entonces lo deportaron. Después salió con otro pata nuestro que tocaba, ¿entiendes? Sí. Y entonces, este pata también un día estaba en su... Ese es verdad, de San Miguel. Estaba ido a fumarse un tronchito y pasó la burra, documentos no tenía, y tenía él un anticucho y se quedó pegado. No sé si esa es la jerga que entiende la gente. Yo creo que sí se entendió. Jerga antigua. Yo creo que acá por acá la gente sí le queda un poco no, clara. Es que la jerga antigua no es la de ahora. No, pero por ahí... ahí... Claro, él tenía una requisitoria y cuando vieron que era el tipo que estaba requisitoriado, se quedó. Y al final el tercer negro de Lola, yo la vi a Lola, estaba en su Volkswagen que era amarillo, y la vi en Barranco con este pata de nombre Goyo. Pero Goyo era mozo en la máquina del sabor. ¿Sí? Pero para teatralizar un poco y darle un final así, de final feliz. Ajá. Este es con final feliz, amigos, no es como el masaje, esta es la historia con final feliz. Entonces, Goyo era el dueño de la orquesta. No, él era camarero en la máquina del sabor. Entonces, de ahí se me ocurrió la idea y esa es la historia de Lola. Y Lola, claro, Lola ahora ya no vive en Perú, y cuando viene a Perú, ella es la novia de... ¿Te acuerdas de la tutuma de Don Toto en el disco de Acundum? Sí. La tutuma de Don Toto, que es el trago tutuma. Sí, ya. Me gustaría hay una parte que dice, ha llegado la gente brava, Mucahuiro y Perico. Perico es el vecino de enfrente, es el papá de la chica que bailó La Pequeña, de Vicky Rivas. Y Mucahuiro es el novio de Lola, pues ahora. Ah, mira, y viven afuera. No, están esperando que Lola se lo lleve a Canadá o donde viva. Hablamos hace un momento de Tutumas y Don Toto. Saludo a toda esa gente del Carmen. Vamos a ir a celebrar vamos a conmemorar el 10º aniversario de la muerte de Amador el sábado 8. Ajá. Pero es un evento privado que organiza el Miguel Valle Ambrosio con el Centro Cultural Amador Valle Ambrosio. Pronto en Chincha va a haber Centro Comercial Amador Valle Ambrosio. Debería. No, sí, pero bueno, el Centro Cultural que está gestando Miguel, que ha venido de Francia, ha dejado su carrera de artista internacional y es profesor en el Carmen y tal.
y con la esposa ha hecho el Centro Cultural Amador Valle Ambrosio, y va a haber se le va a regalar una fiesta ¿Dónde vas a estar presente? a la comunidad, sí. Sí. Y hablabas de la Tutuma de Don Toto y hay una, no sé si es una leyenda, la he leído por ahí, pero hablan de que cuando tú estabas buscando firmar por Polygram en un momento en Chile, tú llevaste tu Tutuma Sí, a sí, Chile. no, estábamos en Polygram, Ajá, pero no estaban convencidos. ya. No estaban Polygram la disquera, ¿no? Sí, que ahora es Universal, se compró la disquera, Sí, claro. la Universal, que es la transnacional de cine, Ujú. se compró la disquera Polygram, donde estaba Sting. Ajá. Entonces, no estaban convencidos. Y yo tenía un manager en México y acá en Perú era un argentino, que entonces eran como un equipo de 2 managers, uno que trabajaba la parte internacional y que tenía los contactos. Y que también tenía otros artistas de renombre de esa época, Claro, ¿no? él había sido manager de José José, ¿verdad? claro. Por muchos años. Y él había metido el rock en español. Ajá. El nombre de los Jaguares, el nombre de los Caifanes Le pertenece. le pertenece a él. Por eso tuvieron que cambiarse de nombre a los Jaguares en un momento que... Entonces, la gente no sabe de esto, pero el mundo, digamos, de las cosas legales y los derechos y todo esto es bien enredado. Seguro. Es bien enredado. Entonces, diseñó el manager de México, Carlos, dijo, hay una convención de Polygram en Santiago, vamos a pagarnos los pasajes y vamos a hacer un showcase, vamos a tocar. Entonces llevamos Tutuma. Entonces todos tomaron Tutuma y además fue la banda entera, y bailarinas y cajoneros. Entonces tocamos en un club, una discoteca, y salió tan bien que todos dijeron, ya, yo compro. Y de hecho Acundún salió era el disco del verano en España ese año, y salió en un montón de sitios. Y cuando nos íbamos a mudar a México, en el 93, aparentemente había cambiado de presidente la Polygram. Habían traído otro pata que había Bueno, que había venido, estado en Sony, si no me equivoco, ¿no? había venido de Sony. Sí. Y entonces escuchó lo mío. ¿Te gusta? Le dijo a un brother de él. No, a mí tampoco, Entonces el manager... Raro, porque en esa época, No, pero para hacer... perdona, nos íbamos a mudar toda la banda a México. Teníamos ya el Festival de Acapulco, Sí. teníamos el programa que te dan la patadita. ¿Te acuerdas cuál te digo? Siempre en domingo. Algo así, claro. Algo así. O sea, yo decía, ¿y por qué no voy yo solo? O sea, con los cajoneros, por lo menos, que no hay cajoneros en México. Toda la banda. Entonces, lo que pasó fue que se fue a Miami y le habló al presidente de Polygram de la región, de todo Sudamérica, y le dice, o sea, tenemos este problema, tú, o sea, si no me vas a manejar como yo necesito que Me liberes, claro. me devuelvas el contrato. Y tal cual, aceptó. Y nos habían dado un anticipo de regalías, y el anticipo lo pierde después, le dijo, ya pues caballero, entonces no le debemos la plata. Hay un montón tú por ejemplo lees de artistas raperos, ahora no tanto, pero en los 90 se daban grandes anticipos a artistas para ventas y de publishing también. Entonces, si tus temas habían tenido éxito, tu manager negociaba que el publishing, ASCAP o lo que fuera, De un adelanto. te ¿no? daba un adelanto. Y hay un montón de gente que se ha tirado la plata, él no vendió más discos y les debe la plata. O sea, si te cobran o no, esa es otra historia, pero... Tú saliste librado un poco de eso. Salí, sí, liberado. Entonces, eso fue una gran cosa, fue horrible porque yo tenía grandes expectativas de triunfar internacionalmente y Era curioso porque en esa época, no, digamos, nunca más o pasó. menos, en esa época estaba sonando en Colombia Carlos Vives, un poco que también hacía una fusión por ahí. Entonces, digamos que el contexto no era tan desfavorable, ¿no? No, si en Argentina... Acundún salió en Argentina y un ¿cómo le llaman? Un review, Ajá. un recuento, un artículo periodístico. Un tipo en Argentina dijo, lo mejor de Sudamérica es Carlos Vives, Juan Luis Guerra y Miki González. Claro. Que están marcando lo mismo. Claro, más o era menos. como, hey, wow.
¿Por qué Claro. estoy misio? Dime más. Así Es que, curioso eso. Igual en esos primeros discos también me llama mucho la atención ahora que mencionabas artistas de hip hop. Acabo de recordar porque cuando yo escuchaba este disco estaba Kundun y a Kundun, esta era más o menos la época del Akundun, A permíteme que te Kundun, corrija. perdón. Sí, no, mala mía. Pero sonaba mucho el general, este tipo de cosas. Y a Kundun tenía un poco medio esa onda, ¿no? Medio esa, una rapeada así medio veloz, qué sé yo. Y yo pensaba, yo luego averigüé, Dancehall. dancehall, un El poco de eso. general lo que hacía, el general era buenazo porque ahora se ha vuelto cristiano. Religioso, ¿no? Sí, claro. Y el general, él traducía los temas de Shabba Ranks y los Sí, producía en Nueva York. Eran impecables. Capo, capo. Además, ¿tú te acuerdas los rabanes? sí, claro. De Panamá, ¿no? Señorita, me gusta su Eso está. style. Esta música no la aprendí en Jamaica, la aprendí en el gueto de Panamá. Ajá. O sea, en Panamá tienen esa cultura, en todo el Caribe, digamos, esa Que ya venía. cultura, es una cultura de hablar inglés y los Ujú. dreadlocks y todo esto, ¿no? Claro, porque yo había hecho averiguaciones y el primer disco de hip hop acá se graba en el 98. Y sin embargo, Kundun era mucho antes, pero yo alguna vez que tuve oportunidad de haberme topado contigo y te consulté, tú me dijiste, esa onda como de flow de rap, algo así, tú ya la habías experimentado antes. Y me hablaste de Fatiga, esta canción. Y Del claro, yo inmediatamente 86. fui a escuchar Fatiga del 86 y Fatiga ya tiene esta onda, ¿no? Ya Sí, tiene... sí, es rap. ¿Qué No, y estabas? Pedro Suárez Vértiz también en el 88, el Cangrejo. Claro, Me dijo, eso viene un año "Ya, después. yo soy Yo de pensaba que esa era Malambito, la te primera. puedo matar, De ta, ta, Luis ta". Esconvito y te puedo matar, Sí, claro. sí, ese. Sí, Sí, sí. ¿Qué era venías escuchando tú para hacer Fatiga, más o menos? fatiga. Sí, o sea, había influencia rap, escuchabas algo de rap ya de afuera por ahí. Sí, claro, Public Enemy. Ajá, Public Enemy. claro. Y eso fue lo que un poco trataste de aterrizar luego. Sí, había una, en Mandela, Ujú, cuando, digamos, cuando acabó el rock en las radios peruanas en el 89, cuando entró la lambada, ujú. eh, yo estaba un poco en el aire. Mi disco no había funcionado, Nunca les creí, el single era Un poquito de cariño, y había habido los paquetazos, y en el 90 eligen a Fujimori, me piden un proyecto contratado de hacer es una ONG a través de un gran amigo de Bangeman, y me dice, son como los 10 mandamientos del niño, y a ti, de las Naciones Unidas, y a ti te toca el niño que trabaja. Entonces fue chicles, cigarrillos, caramelos. Y a Kundun también, a Kundun me sugieren, ¿por qué no haces un rap criollo? Y como yo nunca me gusta hacerle caso a la gente, Ujú. Ghibellini, si no me equivoco, es el... claro, ¿no? es un genio, Ghibellini, entonces me dice, ¿por qué no haces un rap criollo? Ya, entonces intenté un poco hacer algo de Irás, rap, claro. y terminé haciendo, oye, pero mira, el rap se puede decir que lo que hace el general, el dancehall es rap, Sí, claro. porque además en los 90, Shabba Ranks, el dancehall es el dancehall, pero en los 90 se gana un Grammy Shabba Ranks haciendo rap crossover con hip hop. Ujú. Entonces eso fue así como que ya, Alucinante, claro. claro. Entonces, rap, hip hop, porque rap es hip hop. No, recién ahora le han empezado a llamar hip hop, pero siempre, desde que empezó, le llamaban hip hop. Entonces, eso fue el origen de Akundun. Pero en Mandela, ya después de Chicles, Cigarrillos, Caramelos, ya yo tenía esta inquietud muy fuerte de que quería hacer algo con guitarras africanas, porque era lo que yo hacía en mi casa y era lo que hacía en el Carmen con los Bayambrosios. Tocábamos festejos, todo, pero con guitarras estilo africano, que era lo que me había enseñado Carlos Jaire, pero una octava arriba. Ya. Piquiticu, tiquitico, tiquitico, tetuquechinca, tuquetetucatatico, piquitico, tupico, winca, tucopapico, tuwinca. Y escuchaba muchísimo guitarra sucus, Ajá. guitarra congolesa. Entonces eso fue lo que marcó ese estilo de esa época. Y cuando hicimos Mandela, en la parte del medio hay un rap en inglés, ¿no? Porque era un poquito tratando de Internacionalizar el internacionalizar tema. español, inglés. Entonces, 27 years he's living in a jail. Claro. Y esa parte, agarré unos samples de música de Sudáfrica.
Entonces hicimos una cosa que yo no tenía computadora todavía. Y ahí fui que me di cuenta que estaba en la edad de piedra, porque yo había grabado todo en 8 canales, tenía un estudio con una consola chiquita, 8 canales análogos, y de repente me voy donde el estudio de los Meshiro, que tenían una computadora Atari, Claro. todo computarizado, ¿me entiendes? Y entonces ya en el 91 fue que Das ese giro. ya compré computadora para empezar Las computadoras no grababan audio todavía. Sí, se grababan un poco de audio y existía el Pro Tools, pero el Pro Tools no tenía secuenciador, no grababa MIDI, trabajaba con el Digital Performer, que es una compañía de Motu, de Boston. Entonces era... Tenía esa onda. Y la máquina que estaba de moda cuando me fui a Nueva York, lo que estaba de moda era un Atari. Atari, y usaba... Todo el mundo tenía Atari en su estudio, y el software que usaban era una vaina que se llamaba el Notator. Y el Notator era un programa de 2 holandeses o lo que fuera, y se pelean. Entonces, se pelean, y entonces uno se queda con el nombre, que ahora es el Logic. Ah, mira. El que te venden cuando te compras Mac. Sí, y que se usa para procesar. Otra canción, y quiero preguntarte algunas otras canciones que por ahí me llaman la atención y que está en los primeros discos también, es Chapi García. Yo había leído por ahí, Chapi García es innegable que es una canción que te llame, que te llame a oírla desde un primer momento, primero por el nombre, que tiene una cercanía como con Charly García, Chapi García. Es que esa es la genialidad de Segundo, Huicho. por el mismo tema, ¿no? Por la temática. Huicho le da 2 nombres en el Puede Ser Tú. Chapi García, porque eso era una cosa que empezó, había un instituto era como una ONG, una cosa privada, Instituto Nacional de Salud Popular o algo así, el INSAP. Entonces habían venido a hacer una chamba que ellos pasaban slides en Atevitarte, en organizaciones Era una época además donde vivimos comunales. Estamos siendo afectados por el cólera y tal. Claro, entonces el INSAP hace una campaña tenía varias campañas, pero una de esas era la de la diarrea infantil. Y la historia de Atevitarte, que esa grabación la usé para la huelga de los panaderos. La locución de Teresa dice que antes había chacras. Sí, eran 2 mujeres que están hablando, es como una conversación. Sí, y trabajaban muchas horas y no podían quejarse. No tenían dónde quejarse. Hasta que por fin los sindicatos de panaderos, los panaderos organizaron un sindicato, una cosa así, claro. Como la historia de los sindicatos en Atevitarte. Entonces, era sobre la diarrea infantil y era una música que yo le había hecho copiando a los Chapis. Claro, suena un poco parece la guitarra de Jaime Moreira, ¿no? Sí, casi 90% Jaime y 10% yo. Todo es robado de Jaime. El teclado es Tavo Castillo, de Frágil. El bongo es José Luis Carrillo. Eduardo Freire está en el bajo. Y que te acompaña hasta ahora, ¿no? Claro, y la percusión es la máquina, la caja de ritmo. O sea, del 86 al 2006, digamos, al 2000, que empezó la tecnocumbia, que era... que lo hacían con caja de ritmo. O sea, me había adelantado a la época, sin pensar, me voy a adelantar a la época. No. ¿Hay coros de Charly García ahí? Claro, canción? O sea, eso me lo llevé porque era parte del primer disco. Era algo de relleno, era algo conceptual. Y entonces como me había hecho amigo de ellos ese año, primero de Charly y su banda, y después vino Melingo, el saxofonista, a fin de año, en noviembre, vino con los Abuelos de la Nada a la Teletón. Ya no estaban juntos, pero los habían traído a la Teletón. Entonces los invité a quedarse a todos y se quedó Calamaro y Melingo, se quedaron en mi casa una semana. Entonces éramos patas, entonces cuando yo voy en marzo del año siguiente, o sea, 2 meses después o 3, voy a Buenos Aires a grabar, todos habían venido al estudio. Claro. Y nadie cobró un centavo, estábamos ahí. ¿Y ellos hacen coros en esa canción? Entonces se me ocurrió,
Cholita medio la... Cantemos esto, ya, La bacán. caspa del Inca, además, pues, ¿no? Sí, entonces, claro, es una referencia a esa escama blanca. Sí, seguro. Claro, Nos entonces... ha quedado claro, creo, ¿no? ¿No? Sí, claro. Entonces, cuando entramos, era un micro para Charlie y Calamaro, y el otro estaba yo y Melingo. Y Charlie, fíjate, es un genio, porque él había estado en Perú. Ajá. Y tú te acuerdas de un comercial del Banco Agrario que se encuentra Jaime Morera con Chapulín y le dice, Lo he visto, sí, claro. En la Chapulín, mayor ¿qué haces época. acá? Ah, Jaime, sí, porque estoy ahorrando en el Banco Agrario, tal y tal y tal. Entonces, le dice, está la música y le dice Charlie a Calamaro. No, a Melingo. Melingo, ¿qué haces vos aquí? No sé qué. Una parodia del comercial, Ajá. se acordaba. Se acordó totalmente de esa Claro, imagen. claro. ¿En qué momento se supone que estaba Claro. locazo? O sea, su radar, su escáner estaba escaneando todo. Claro. Genio, Charlie. Y Genio, él genio total. contribuye entonces en coros de esta canción porque, a ver, si uno revisa por ahí el Wikipedia de Miki González, se habla de algunas intervenciones, se habla de una pelea incluso entre Todo es Pelo mentira. Madueño y Claudio Narea, de los prisioneros. No, Entonces, todo es mentira. me imagino que esa parte, claro, era difícil de creer, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué colaboraciones internacionales por ahí de rockeros que estaban en cierta boga en esa época llegaron a trabajar contigo? Nos acabas de mencionar Charlie, Calamaro, por ejemplo. Ya, en el primer disco me pusieron un productor que me encantaba porque había producido a los Twist, pero no me llevé bien con él porque yo tenía muy poco tiempo de produciendo y tenía mi cosa especial y este pata me estaba llevando por otro lado y como soy control freak, el flaco Carlos Villavicencio. Ajá. Entonces tuve algunos problemas porque me dijo, ya cuando estaba bien avanzado, vos no me dejás hacer nada y a Calamaro le dejás hacer todo. Claro, Calamaro había estado en mi casa. Cuando yo iba a la casa de él y mirá González, esto nuevo, el sampler. A ver, decía algo. Pulubucutaca, pumpucutaca, pulubucutaca, 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 pulubucutaca. Claro. ¿Entiendes? Éramos patas y yo había aprendido cantidad de ellos, de Melingo y de Calamaro. Entonces, había estado Calamaro, había estado Charlie, Miguel Abuelo, que me invitó a almorzar un día. Había cantado un coro en Fatiga, me prestó el ampli. Melingo. Miguel Abuelo hace un coro en Fatiga. Sí. Ah, Él canta el coro. Y después había ido Melingo y venía de no sé dónde y le había pedido que lleve el saxofón, porque él tocaba saxofón en Los Abuelos y en Los Twist. Y me dice, solo pude traer el clarinete, vengo de no sé dónde. Qué pesado, dije yo. Queríamos saxofón, pero me callé la boca. Ya. Entonces grabó en Cuidado, cuidado, la angustia está cerca, que era un ska. Y el flaco Vicencio lo pasó por un harmonizer y empezó a cambiar con la mano todas las armonizaciones posibles. Entonces por eso suena medio marciano. Claro. Entonces, sí, eso estuvo bien, pero por ejemplo el coro que usó, Cholita me dio la gafa, eso le pone un reverb como que estuvieran en un baño. O sea, había cosas que podían haber sido diferentes, ¿no? Claro. Pero ya está, o sea, ya está. Eso no va a cambiar, por eso es arte, porque eso es irreproducible. Sí, y luego contabas que ya en Madongo, si no me equivoco, en este disco que viene años después, tú viajas a Nueva York y contratas a algunos músicos, ¿no? Espera, en el segundo disco, en Tantas Veces, está Cachorro López, que me ayudó en la producción. Ajá. Le dije, oye, ¿quieres que te pongan el crédito? No, mirá, González, no, todo bien. No creo que hice suficiente para que me pongas de productor. Creo que estaba tan mal producido por mi parte, me ayudó tanto y Claro. salvó tanto que le daba vergüenza que apareciera su nombre. Le puse agradecimiento, creo que era eso. ¿Ya? Sí. Se ponía histérico cuando corría el baterista. Ajá. Se ponía histérico. Él todo era con el metrónomo. No sé si es uno de los mejores, sí, uno de los mejores productores de Argentina y de Sudamérica, ¿no? Cachorro López. Entonces, y está Schoen, ¿cómo se llama? Sebastián Schoen. Él era saxofonista y tecladista de Miguel Mateos. Y luego en Mateos, que Cachorro era el bajista,
hacen una dupla y tienen un estudio. Son productores. Ujú. Les han propuesto a Grammy por producir Ketama y no sé qué otros artistas. Bueno, y tienen cantidad de artistas. No Sí, sé. seguro. No los sigo como productores, no nos vemos hace un montón de años, un montón de años. Y luego está lo que dices tú, en Mi Congo y su Cachanga está, sí, el bajista de el bajista de Paul Simon, Bakiti Kumalo, Ujú. y está la chica que canta I'm in love, Lori Vélez. Ella es una música de sesión, ella canta coros. Ujú. Ella había estado en la gira con Ricky Martin y así, ¿no? Entonces, pero en Nueva York es relativamente fácil. Por ejemplo, cuando grabé el disco de blues, Didi Goodman, Ujú. que me estaba ayudando con eso, él era esa época tecladista de general, Ya. y yo lo había conocido acá. Y resulta que él era productor de un argentino con el que iba yo a trabajar, que luego no hice nada con él, y estaba en Nueva York y me ayudó con el disco de blues. Me consiguió estudio y me consiguió a... ¿Cómo se llama el sonidista este famoso? Nunca me acuerdo el nombre. Que es famoso porque hace Charly García, Calamar había hecho The Clash. No lo vi. Bueno, ya no importa. Entonces Didi me ayudó con todos estos artistas, y entonces toda esta gente que tiene pues nombre, ¿no? Ajá. Y Didi Goodman también colabora en Mi Congo y su Cachanga. Después está Has Bakiti mencionado una... Kumalo. El baterista es, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo el nombre. No, tranquilo, no pasa nada. Igual mencionabas una canción que no me gustaría dejar pasar tan rápido, que es I'm in Love, que es una canción muy cálida. ¿Cómo surge esa canción? ¿O cómo se te ocurre un poco ese coro? ¿Ya tú lo habías escrito? Se me ocurrió el coro de un momento a otro, manejando, me acuerdo perfectamente. Y lo grabé y es una fusión de festejo con ska. Ujú. Pa, 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 parara, ta, tarararara, jataraca, pacataca, tutupata, En el catacataca. videoclip un elenco de baile ahí adelante también, ¿no? Sí, sí, sí. Esa chica que baila, en la que hace la fonomímica, Ajá. porque ella no canta, ella, Rosana, Ujú. Rosana es la mamá de Wilder Cartagena, de futbolista. ¿Ah, sí? Mira. Su historia es alucinante porque ella estaba en secundaria y cuando quedó embarazada no le permitieron terminar. Se tuvo que ir a Chincha. En el Carmen no la dejaban ir al colegio embarazada. Mira. Entonces se tuvo que ir a Chincha y terminó. Después estudió la carrera, la estudió a la par que trabajaba conmigo. Estudió en Ica, me parece, y luego hizo una época en la agraria. Más bien se quejaba cómo fumaban tronchos en la agraria, que ya no le entraba esa vaina. Y después, terminando la carrera, vivió en el Carmen, y en el Carmen ella trabajaba en una hacienda, Ujú. que era un particular, porque primero eran cooperativas, pero luego, digamos, parcelaron y vendieron. Entonces un tipo que se compró un terreno grande, y ella era la jefa. Entonces todos sus primos, toda su familia, su gente amiga, ella era la jefa de todos estos. Y una que no le habían permitido terminar el colegio, y colegio, ahora vive en claro. Chiclayo, y es profesional, Y tiene el hijo también y futbolista. el hijo tuvo al hijo tan joven, a los 16. Entonces esa historia es súper importante, me parece que por eso Le mandamos un saludo también desde acá. Epidemia, te queremos mucho. Le pusimos Epidemia porque donde iba la gente quedaba embarazada. Como ella tuvo tan joven el embarazo, Claro. era como, "Oye, contagias a todos, Epidemia". Entonces su chapa era Epidemia. Claro. Ah, tú que ibas visitando un poco el Carmen y tal, también te gusta ir un poco por las playas por allá, seguramente, Claro. ¿no? Ahora, en una de estas visitas a las playas, a ti te pasa un incidente donde te pica uno de estos... pastelillo. Un pastelillo, uf. ¿Cómo salvaste eso? Por suerte fue así nomás, no me entró mucho. Ajá. Tú ibas con los chicos un poco allá a la playa. Yo tenía con el la carro, gente. entonces se metían los chicos del Carmen y íbamos todos a tomar el sol y bañarnos y divertirnos. Y me gustaba correr olas. Yo ya he sido tablista y no corría Claro, como hacías tabla. ese joven, acá nos estabas contando al inicio de que ibas a correr un poco a chorrillos y tal. Claro, entonces
me gustaba correr a pecho. Y un día en el 92, había estado yendo años, y en el 92 había una señora que estaba ahí bañándose porque era una playa desierta. Entonces una señora que me había dicho que ella era de Paracas. Ajá. Entonces cuando sentí ese picotón, dije, me he picado una raya, un pastelillo, nunca me había picado. Entonces le digo, me ha pasado esto, entonces hay que sacar el veneno. Entonces ella agarró y chupó el pie y escupió el veneno. Y me dijo, ponte agua fría y agua caliente. Entonces nosotros estábamos, toda la arena era como 100 metros, pero terminando la arena ya había chacras. Y había un paisano de apellido Castrillón, le digo, ¿no serías tan amable de darme agua caliente? Entonces metía en la sequía, pasaba agua fría y lo sacaba y me ponía agua caliente. Y las chicas se volaban de mí porque no eran negras, sino eran paisanas, como dicen. Ajá. Y se reían de mí porque mis pies eran chiquitos y delicados comparados a los de los patas de ahí, ¿no? Claro. Así que, y ya me fui al Carmen y me quedé en cama toda la tarde y me dolía. Y al día siguiente ya me seguía doliendo, pero tenía que ser con mucho cuidado porque lo bueno que era carretera, porque ponía cuarta, tenía Volkswagen, entonces ponía cuarta y no tenía que estar Ya te ibas de frente. pisando el embrague porque era acá, justo en el empeine. Ajá. Entonces pisaba, pero sí, fue horrible. De ahí me fui al médico chino, entonces el médico chino, porque yo me atiendo con un médico chino, y me dijo, mira, esto requiere de un antibiótico, ¿quieres que te dé un antibiótico comercial o un antibiótico chino? El chino, que prefiero el chino, te va a aflojar el estómago, o sea, te va a malograr el estómago, pero luego yo te doy una medicina y te la regulo. Dame, pues. Y tengo la marquita ahí, la marquita de la picadura. de la picadora de pastelillo. Dile a la gente, pues, cómo sabes todo esto de mi vida. Pues van a empezar a temblar, ya nadie va a querer venir. No, la gente está familiarizada un poco con algunas investigaciones que puedo hacer, sí. Investigaciones, ya. O anécdotas, o preguntar un poco, ¿no? Espionaje, yo diría. Espionaje también, ¿no? Porque no ¿Cómo le llamo? Stalker. No creo que hayas contado eso en alguna otra parte. Sí, una vez lo conté, pero tú sabes, ese humor a mí no me gusta tanto. Sí, porque entonces yo estoy hablando de la herida, entonces digo, sí, porque tenía la herida, entonces ella era de Paracas, y como Paracas tiene fama de rayas y pastelillos, entonces agarró y me la chupó. Pero era claramente, estaba hablando de la herida, era como, ¡ay, qué mala broma! Un acto de generosidad. Ay, hemos hablado un montón. Yo quisiera ir, y seguramente así la entrevista dure 2 horas más, nos quedarán historias afuera. Quería hacerte miles. Miles. Quería hacerte una última pregunta que me llama la atención. Pero no por mi culpa, porque tú tienes demasiada info, caleta. Tengo demasiada info, caleta. Pero bueno, hay asociaciones como, por ejemplo, la Chapi García y la temática que se hacía, canciones que definitivamente estaban un poco ligadas a la coyuntura. Y tú hacías una gira, por ejemplo, con Vamos a Tocache, te has ido por la selva, Camino a Monzón mencionabas alguna vez, toda esta zona, y estamos hablando, o sea, no es como irse ahorita, estamos hablando en una época que era agitada políticamente, como ir al BRAE ahora. Es tal cual, ¿no? Sí. Entonces... no me han invitado, Laura. ¿Por qué no me invitan? Deberían, ¿no? Es como que de repente sale una canción, Vamos al BRAE. Yo amo al peligro. ¿No? ¿Cómo era cruzar la carretera en esa época, ¿no? Con una banda, un músico encima, que te detenga por ahí la policía, el ejército? O sea, ese viaje a Tocache fuimos por la Marginal y son como 100 kilómetros, es poquísimo, tardamos 7 horas porque el sendero había hecho zanjas, entonces cada tanto había que pasar la zanja y después no era, o sea, estaba destruida y no me acuerdo si estaba toda asfaltada o no. El asunto es eso, ¿no? Entonces llegamos a Tocache y al llegar a Tocache pasamos un control y entramos a Tocache y se nos presenta un colombiano que dice, funge de empresario. Él era el novio de la empresaria. Estaba mal visto que una mujer fuera empresaria. O sea, este concepto... Eran otras épocas, ¿no? Sí, lamentablemente sigue siendo esa época, ¿no? Hay todo un tema que ha cambiado un poquito, está empezando a cambiar. Bueno, al menos estamos empezando a ver que hay ese problema, ¿no? Exacto.
Entonces, este pata, él me lleva a las entrevistas y las cosas, resulta que él hace la locución. Él era un locutor colombiano de fútbol. Entiendo que le pueden haber matado, porque cada año que, como me dicen, muy famoso en la Amazonía, yo iba todo el tiempo, una vez al año, hacía una mini gira, y preguntaba, oye, fulano, le han matado. Entonces todos los años, oye, ¿qué pata? Le han matado. Pero así como algo que ya... natural. Sí. Y entonces, eso era así. Lo curioso es que, por ejemplo, dentro de Tocache, el colombiano iba libremente, pero no podía salir. Teníamos en un momento que ir a preguntar si podíamos ir en avioneta a Tingo María, porque el viaje así había sido tediosísimo. O sea, a Tingo llegaban los aviones, pero... Y él no podía salir, no podía pasar el control. Debe haber llegado en una avioneta, no tiene documentos, claro, y... no podía salir. Le han matado. y ahí viene la clásica locución del inicio de esa canción. Es este pata. Es él. Yo fui a la radio con él, yo tenía un cassette que estaba oyendo. Y entonces, cuando toca, y ahora le toca a Tocache, me pareció genial. Entonces agarré, había una casetera, lo metí, pum, y me grabé. Entonces, de ahí están todas las locuciones del disco de Vamos a Tocache. Bueno, se ve y se nota chéverengue, pero es correcto. Todo el mundo va a estar feliz y contento esta noche. Centro Educativo 0412. Oiga, pase de la voz. Las entradas. De las 8 en punto de la noche. A ver, Miki. Y entonces, a ver, como eso está, y después viene la estrofa turistas colombianos. Cada vez que alguien me dice, a ver, Miki, turistas colombianos, le canto. Se me ha quedado. Ahí dice entradas a la venta en tiendas Marjorie. Sí. Bueno, mi gente linda, venta de boletos en los estudios de esta emisora Radio Marginal o en el restaurante Marjorie. Ahí está. Y de fondo es, yo tengo un problema, se los voy a confesar. Yo solo tenía un hit que era Dímelo, dímelo. Claro. Entonces, por eso que fui a Tocache. La chica esta había llevado a Del Pueblo, de Piero Bustos. No a Del Pueblo Barrio, no, a Del Pueblo. Ya. Entonces le dijo al pata que los había llevado, oye, tú puedes traer a Miki González. Entonces me llamó, me dice, oye, quieren que vayas. Yo había leído en el periódico que había ido un campesino a cambiar $20,000 al banco y lo habían tomado preso. Entonces, ahí en Tocache, dije, vaya, y a la semana la policía ha querido entrar, pero habían sido replegados por la población. Ajá. Entonces digo, wow. Ahí quiero decir. Entonces cuando me dice, oye, ¿quieres ir a Tocache? Claro, pues. Porque, por supuesto que quiero ir a ver qué está pasando. Y era una locura, era una locura. Una vez que fuimos a Uchiza, también ya cuando estábamos con el hit en el 88, fuimos a Uchiza y estábamos filmando todo, ¿no? Entonces llegamos al hotel. Yo no había tocado en Uchiza todavía. Entonces fuimos al hotel. Eso es para otro programa, contar todas las anécdotas que pasaron ahí. Y había unas prostitutas. Estaban ahí y las prostitutas habían apostado cuál se acostaba conmigo. Todas perdieron. porque después de la actuación nos llevaron a una casa caleta, se oían disparos. Toda la noche se escuchaban disparos. Era un poco para protegernos, ¿no? Y estábamos ahí con las cámaras y las vainas. Y llega una 4x4 doble cabina. Ya. Todos unos patas con bigotes, sombrero de paja, camisas floreadas. Así típico narco de película. ¿Tú me entiendes? Llegan, lo llaman al empresario, se acerca, habla. Se quitan. ¿Y qué? No, dice que no pueden filmar. Pero entre nosotros, sí, entre nosotros sí, pero no pueden filmar nada de lo que vean. Ah, ok. Así, así. Mira, qué curioso esta historia. Eso sí, nos hemos pasado nosotros casi más de 1 hora y media, creo. ¿Qué hora es? Aproximadamente ahí conversando. Me quedo con la sensación de que hay muchas historias más que no se han contado. No se han contado historias de muchas otras canciones, no se han contado la etapa tuya explorando la música electrónica, por ejemplo. De lo de los viajes por la selva, apenas si nos has dado una pincelada de todo lo que ha sido esa etapa e historias de esas canciones. No hemos hablado de giras, no hemos hablado de muchas otras cosas, y aún así me siento muy contento de lo que se ha compartido en esta entrevista. Gracias, sí. Porque gracias. no solamente no has compartido anécdotas, sino has dejado un poco de lo que tú has recolectado
investigando música peruana, ¿no? Como lo que mencionabas al inicio, incluso aportes históricos. Muchas gracias, Miki. Muchas gracias por acompañarme acá, por permitirme cerrar este programa con una entrevista de este calibre. De verdad. Espero que te guste el regalo que te hice. Sí, ahora que llego lo pongo. Espero que la pasen Lo bien pongo y en a uno. toda la gente que nos ha acompañado hasta en esta temporada o hasta esta entrevista. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Ya veremos qué pasa más adelante y creo que es necesario, ¿no? Es necesario espacios como este donde se pueda conversar largo, donde Sí. se pueda compartir Sí. cosas que de repente en otro medio es más complicado. Sí. Quería mencionar, me has hecho acordar, el Gato Barbieri hace la música de Último Tango en París. Así, Sí. mira. Tararara, fararara, tararara, 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 tararara. Sí, así que nada, para el que digamos es muy Para que la caleta, gente sepa. no es tan caleta, o sea, es Sí. un tipo que la hizo linda en Nueva York. Me alegra mucho eso. Me alegra que le hayas pasado bien también, Miki. De verdad tenía un poco de nervios en esta entrevista, un poco al inicio, porque ha sido muy especial para mí. Como te mostraba ese disco, para mí era volver un poco a esa época, ¿no? Y decir, mira, años después terminaría cerrando esta etapa con una entrevista de ese calibre. Muchas gracias, Miki. Gracias por venir, gracias por acompañarme. Gracias, Carlos. Listo.